Voy a hablar de lo que son type hints, nada más. Traté de traducir varias cosas, no quedaban muy intuitivas, entonces igual hay varias cosas que las digo en inglés, otras que el código está un poquito en español, y más porque type hints es como pistas de tipos, está como extraño, ¿no? Entonces, le voy a decir así, y bueno, yo he estado como haciendo software desde hace más o menos 10 años. Ahorita estoy como DevOps Engineer en una fintech allá en el Distrito Federal. Y bueno, Python fue mi primer lenguaje serio. Lo que quiere decir es que fue el primero que me dio para comer realmente, ¿no? Entonces, pues vamos. Acerca de esto, va a haber una pequeña introducción sobre tipos, nada más por si alguien tiene duda. Y bueno, hay como varias formas de clasificar los sistemas de tipos en un lenguaje de programación. Por ejemplo, tenemos esta que estamos viendo que es estático y dinámico, y podremos como que dividir la mayoría de los lenguajes en uno u otro. En este caso, por ejemplo, el tipado estático, que es como que el más común, o por lo menos el más popular, exige que todos tus tipos estén declarados y son evaluados al momento de escribir, de compilar tu código o evaluar tu código. Usualmente se dice que los lenguajes son más rápidos, digamos Java, C, Go, en este caso que es Go, y pues lo único que vemos aquí es que toda declaración tiene que tener un tipo, ¿no? En este caso estoy definiendo un tipo nuevo que está basado en un struct, esto es Go. Y tenemos una propiedad dentro de esa estructura que es un número entero, ¿no? Entonces, si vemos otra vez en un método, que en este caso es un método de la estructura, pues también le tienes que volver a indicar, y incluso al momento de retornarlo, aunque en teoría ya deberías saber de qué tipo es porque está declarado en la estructura principal. Entonces es como más o menos lo clásico. Y ahora en Python, o específicamente en todos los lenguajes, no en todos, pero en los lenguajes dinámicos tienes dos cosas. Uno que es la inferencia de tipo, en el que dependiendo del valor que le asignes a una variable, te va a dar, va a inferir el compilador, o en este caso el intérprete, el tipo de la variable que estás eligiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí el valor default, que es 0, ahí ya está asumiendo que es un entero o un número como tal. Usualmente se dice que también son un poco más lentos los lenguajes, el hecho de tener esa flexibilidad. Y por el otro lado, los de tipado estático, pues en teoría son menos flexibles. Entonces, ¿por qué no los dos, no? ¿O por qué no podemos tener lo mejor de cada uno? Que es la flexibilidad y también pues ciertas ventajas, como por ejemplo el autocompletado de código de los editores es mucho mejor cuando utilizas un lenguaje de tipado estático a comparación de cuando estás desarrollando en Python o en JavaScript o en algún otro lenguaje dinámico, porque le cuesta también a los intérpretes pues tratar de averiguar qué tipo es en cada momento y cómo lo vas a completarlo, ¿no? Entonces, yo pues he jugado con varios lenguajes. Yo tuve pues varias experiencias con tipado estático. Creo que la primera, y fue en la preparatoria, fue Java. Y Java pues fue una experiencia medio rara porque es súper verboso en el momento que tú tienes que poner la declaración de la variable y la asignación de la variable. Las dos tienen que tener el tipo de dato que le estás poniendo, aunque para mí no tiene sentido, y lo vemos en otros lenguajes derivados como creo que Groovy o creo que Kotlin también asumen el tipo de dato que le estás metiendo. También he trabajado mucho con Go, y Go me gusta mucho cómo es el sistema de tipos, muy sencillo, directo, no tienes más complicaciones, tienes inferencia. Y también estuve últimamente probando con TypeScript, y realmente pues tiene una buena idea, pero al final esperas mucho más de lo que realmente te puede dar, ¿no? Entonces, pues también estuve viendo en Python. O sea, en Python suena a veces un poco raro, es por qué querríamos ese tipo de cosas, o de verdad podemos hacerlo en Python, que es como que el lenguaje de referencia cuando hables de lenguajes dinámicos, ¿no? Y bueno,
Todo esto pues ya tiene un tiempo y empezaron con varias PEP, que son como propuestas de mejora del lenguaje en sí, y creo que voy a comentarles de 3 que son las más relevantes para esto. Esta es la primera, que es la 3107, que son anotaciones de funciones. ¿Y qué es esto? Pues nada más es una manera de anotar o poner notas de los parámetros y retornos de las funciones. La sintaxis es el nombre del parámetro, 2 puntos y una expresión cualquiera, que una expresión en Python puede ser desde asignar una variable, hacer una referencia a un objeto dentro de tu programa o hacer alguna operación, ¿no? Ya sea asignar o cualquier cosa básicamente. También pero también para el tipo de retorno es igual a una expresión. Esto, pues, si lo traducimos a realmente cómo se vería, es que puede ser un texto o que puede ser, en este caso, una operación y puede ser también referencia a algo que está dentro de tu programa. Esto se inició como que de alguna manera para documentar los tipos de los parámetros de entrada, ¿no? Entonces tú ponías, ok, mi función, el parámetro A, tiene que ser un entero y hace esto, y si le pones este valor va a hacer aquello otro, ¿no? Entonces, eso fue como un primer acercamiento, muy similar a lo que tenemos en los docstrings, utilizándonos RST para expresar un poco cómo son la interfaz de tus funciones, ¿no? Algo importante de las anotaciones de función es que puedes acceder a ellas en el programa directamente. Todas las funciones tienen un atributo que es annotations, en el que tú puedes ver realmente qué es lo que pusiste y va a estar evaluado para posterior uso, ¿no? Esto es importante porque después vamos a ver cómo podemos usar eso para algo más de lo que realmente nos está dando pues el lenguaje como tal, ¿no? Ese es el primero, pero aún así todavía no está como definido cómo vas a poner los tipos, cómo vas a poner pues algunos otros detalles que son importantes para tratar de hacerlo un poco más usable, ¿no? Entonces, el caso ahí, según el PEP, dice en qué lo puedes usar. Creo que el primero es type checking, ¿no? En ese momento que se hizo todavía no había como que manera de hacerlo más que leer esas anotaciones, verificar que sí fuera y a partir de ahí pues tener una, ¿cómo se dice? Una acción. Después de esto salió otro PEP, que esta PEP es como que la más importante porque es la que dice ya cómo vamos a trabajar con type hints, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hace un tipo aceptable? Así como suena raro, ¿no? Puede ser cualquier clase que tenemos ya incluida dentro de Python. Pueden ser clases abstractas, como las ABCs, y podemos tener como tipos que vienen ya incluidos en un módulo nuevo que se añadió que se llama typing, que puedes tú como utilizar y hacer referencia ya directamente, o puedes tener tus propias clases teniendo ese tipo de pues sí, una clase es un nuevo tipo en tu programa, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? Teníamos esto en el PEP anterior, que eran anotaciones de función. Para type hints, estos pues ya tienen que ser cualquiera de los que había listado como tipo aceptable. En este caso, str, que es la clase string que viene built-in, o el caso de retorno puede ser pues un tipo custom, ¿no? Entonces, volvemos, es nombre de parámetro, 2 puntitos, tipo de parámetro. Para el caso de los retornos es como un operador flecha y el tipo, ¿no? Como también tenemos forma de anotar el tipo de las variables que están en un programa. No necesariamente tienen que ser argumentos de una función. ¿Y esto cómo se hace? Pues creo que se alcanza todavía un poquito a ver porque es un comentario. Entonces tú le pones type, 2 puntos y los tipos que realmente están representando tu variable. En este caso, si ven aquí tenemos aquí como list y es una lista de employee, que employee puede ser como una clase por ahí que tienes en tu programa, o en este caso es una lista de enteros, una tupla de listas de enteros,
que es lo mismo que tenemos acá abajo, o puedes tener flotantes si estás haciendo, por ejemplo, un pack de una colección, pues como también anotarlo de esa manera, ¿no? Entonces, estos como son los ¿cómo se llama? Las anotaciones en variables, y tenemos un nuevo módulo que se llama typing, en el que tienes ciertas pues, clases que te pueden ayudar para definir lo que es tu programa, ¿no? En este caso tenemos como el tipo any, el tipo union, tuplas, un objeto que es calable, o sea que puede ser como usado como una función. Tenemos typebar y generic, que ahorita los vamos a ver. Y por último, es otra PEP que salió después de esto, porque si nos dimos cuenta aquí en el anotado de variables, pues incluso mi captura de pantalla se ve muy clarita, ¿no? Porque es un comentario, y las funciones pues son como dentro directamente del programa y no se están de alguna manera ocultando, ¿no? Entonces la PEP 5.26 fue más o menos lo mismo. Tenemos ya definido las anotaciones de variable como comentarios, pero esto lo que hace nada más es que lo podemos poner ya directamente dentro de la variable como parte de tu programa. Entonces, esto ya queda como más consistente a como lo tenemos en las funciones. Ok, entonces, ¿de qué nos va a servir tener estas anotaciones con los tipos de nuestras variables o de nuestros parámetros de funciones? Bueno, lo que habíamos dicho al principio de los lenguajes de tipado estático va a ser un poco más fácil de debuguear, porque siempre en teoría vas a saber que te va a devolver ese tipo de dato. También va a ser un código que va a estar de alguna manera documentado por el simple hecho de saber qué es lo que te va a retornar y lo que va a aceptar esa función, ¿no? Que es, como les decía antes, es algo que podíamos hacer antes con docstrings y podíamos documentarlo, pero esto ya es una manera ya más directa en el lenguaje, ¿no? Se evitan algunos bugs simplemente por asumir eso, y en teoría aumentas la productividad, porque también es más fácil para ti usar ya sea un autocompletador, puedes usar herramientas en tu editor que te pueden pues ayudar a hacer código más rápido. Y bueno, entonces, ok, les vendí la idea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cómo ya podemos usarlo, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos un pequeño programita que no tiene nada, lo importante es que hay una función, que es la de abajo, lo que dice multiply, y acepta 2 enteros y te devuelve un entero y básicamente los multiplica. Acá estoy llamando esta función y le estoy pasando una string y un entero. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos de este programa? Pues que tuviera un fallo. Pero si yo lo ejecuto, veo esto y digo, o sea, no me sirvieron de nada los tipos, y eso fue de hecho mi primera decepción cuando empecé a investigar esto, porque dije, ok, no me está sirviendo para lo que yo creía que funcionaba. Entonces fue así de, o sea, no entiendo, creo que esto es peor de lo de TypeScript, pero después ya leí un poquito más. Y bueno, esto es parte de lo que dice en una PEP, y que básicamente es como, ok, estamos añadiendo estos features, pero el lenguaje como tal va a seguir siendo un lenguaje dinámico, pues, y no se va como a obligar a la gente a irse por otro lado, ¿no? Y ni siquiera por convención. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí cuando llegué a lo que es MyPy es justamente lo que nos va a ayudar a usar estos tipos para algo, ¿no? Es una implementación de la PEP 484. Está implementada por, entre alguna gente ahí raras, está Guido van Rossum, y pues lo que hace es un análisis estático de código. Entonces, no necesita ejecutar tu código para decirte que a lo mejor algo está mal. Entonces, eso está bueno porque puedes tener como un proceso, por ejemplo, en tu servidor de CI, lo que te va a decir un poquito de información de los tipos y las reglas que estás queriendo enforzar. Y bueno, es compatible con Python 3 y Python 2.7. El problema con Python 2.7 es que las anotaciones de variables y de funciones solo son soportadas como comentarios. Pero, de todas formas, Python 2 ya mueren
creo que menos de 4 meses, ¿no? Entonces no debería ser un problema estar usándolo como les enseñé anteriormente, ¿no? Y bueno, ¿cómo se usa MyPy? MyPy es nada más, en lugar de poner Python y mi script, lo que vas a hacer es correr MyPy y mi script. Entonces, en este caso ya me dio la información que realmente yo estaba buscando al primer momento que puse las anotaciones. En este caso me está diciendo, ok, la función multiply le estás pasando algo que es incompatible con lo que le estás requiriendo, que en este caso yo le pasé un string y está esperando un entero. Entonces, ok, ya esto ya me está dando pues, algo de valor, además de pues, llenar mi código de un poquito más de cosas de lo que tenía, ¿no? Entonces, va a ver, ya que vi cómo funciona, ya que vimos qué cosas podemos hacer, bueno, vamos a ver como un poquito más de qué está, pues, más detalles de la sintaxis, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos los tipos básicos, podemos tener, pues estas son las clases de primitivos, tenemos strings, enteros, flotantes, tenemos booleanos, tenemos también tipos compuestos como los contenedores de listas, tuplas, diccionarios. Y tenemos, si se ven acá, hay un problema aquí con esto. Las listas pueden tener diferentes tipos de datos dentro de ellas, ¿no? Y aquí, como lo estoy indicando, pues no sé, nada más sé que es una lista, pero no sé si tiene enteros, si tiene cadenas, si tiene clases, si tiene algo más. Igual con las tuplas, igual con el diccionario, no sabemos si su key siempre va a ser un string, pero no sabemos qué es lo que va a tener en los valores, ¿no? Entonces, para esto tenemos parte de lo que nos da el módulo typing, que son de alguna manera como tipos de alias que te van a servir para tener un mejor definición de qué es lo que estás haciendo en ese caso, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que tengo una lista de enteros, tengo una tupla que va a tener el primer valor un string y el segundo un string, porque así es como vas a anotar una tupla. ¿Por qué? Porque una tupla, como es inmutable, en teoría deberías saber siempre qué es lo que va a tener en el momento de que la estás declarando, ¿no? Y los diccionarios, que como decía es una llave string y un contenido en entero, ¿no? Entonces, también podemos tener lo que son tipos uniones, que básicamente lo que te va a decir, yo voy a aceptar este u este tipo. En este caso, por ejemplo, si voy a calcular el volumen de un sólido, yo lo que voy a decir es, ok, dame, creo que no era el volumen, era el área de un polígono. Lo que vas a decir, ok, dame los lados y yo voy a hacer las operaciones, ¿no? Y puede venir en un entero o puede venir en un flotante. Y no importa porque al final va a regresar o un entero o un flotante mi función. Entonces es de alguna manera darle un poquito más de detalle a lo que voy a estar haciendo con los datos. También tenemos un tipo que es el non. O sea, si yo quiero agarrar y decir, voy a regresar un entero o un non, por ejemplo, creo que esto lo vemos en Django, en el que tienes, puedes obtener un objeto si existe, si no, pues ya vas a tomarlo o vas a crearlo. Entonces, tú puedes definir un tipo union entre tu tipo que vas a retornar y un non. Esto lo puedes hacer así como está o puedes utilizar un tipo que ellos tienen que es el optional, que básicamente internamente es un union entre el dato que le pasaste y un non. Ok. Hay un problema con los optional y es que como puedes retornar un tipo que tú le indicaste y un non, no puedes asumir que siempre vas a poder utilizar las propiedades de alguno. En este caso, si yo estoy asumiendo que me va a devolver un entero y yo lo voy a pasar por el valor, para sacar su valor absoluto, me va a decir, ok, esta función puede retornar también non, así que ten cuidado porque probablemente puede haber una situación en la que no tengas el dato que estás esperando, ¿no? Entonces ahí te sugiere como poner aquí un nuevo tipo que está soportando la función de apps, pero también podemos hacer algo que nos va a servir como para definir un poquito de reglas más complejas. Y esto es sobrecarga de métodos, pero no sobrecarga de métodos como en otros lenguajes, sino
Esto es más o menos como pattern matching, algo así como lo que tienen los Elixir o algunos otros lenguajes, en el que tú defines, ok, si yo tengo de entrada un none, yo voy a retornar siempre none, o si tengo un entero, voy a retornar entero. Entonces tú defines dos funciones que no tienen más que los parámetros, no importa el cuerpo de la función, así que le damos path. Y la implementación de la función, ¿no? Entonces ahí ya tú puedes asumir o esperar que en alguna situación vas a tener un valor entero dependiendo del valor de entrada. Entonces eso ya le va a ayudar al analizador a saber cuándo sí tienes disponible X o Y característica de lo que te está retornando la función, ¿no? Ok, otra cosa son también las funciones genéricas, y esto es algo que solemos hacer mucho en Python porque justamente no tenemos esa limitación de indicar el tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una implementación de un stack, y el stack pues puede ser de cualquier tipo. Usualmente son de tipos primitivos. Entonces, ok, tenemos una nueva función que tenemos aquí que se llama typeVar, que lo que va a hacer es un alias a un tipo. Si yo no le paso ningún tipo, va a ser cualquier tipo realmente. Entonces yo voy a definir mi clase, que es un genérico de un T, que es el typeVar, y entonces yo en todos los lugares donde tenga utilizando esa, cuando yo instancie un stack con un tipo específico, yo ya voy a poder tener como que opciones para hacer el chequeo específico con el tipo, ¿no? En este caso, si yo hago un stack de enteros, yo le puedo meter enteros, puedo sacarlos, pero si yo le intento meter una cadena, me va a dar un error, ¿no? Entonces eso también ya nos va a dar otra vez un poquito más de control. Y bueno, en Python tenemos eso. Creo que en la charla anterior comentaron, ¿no? De si parece pato, camina como pato y hace quack, es que probablemente es un pato. Y lo utilizamos mucho porque a veces nada más nos interesa que una función, más bien que un objeto, tenga cierta característica. No nos importa que sea tal tipo. Y esto se va en una definición que básicamente es otra forma de clasificar los sistemas de tipos, y es tipado nominal o tipado estructural. El tipado nominal es lo que conocemos, que básicamente tiene que ver los nombres. Si dos tipos son exactamente igual implementados, o sea, tienen las dos funciones igualitas y tienen los mismos atributos, pero se llaman distinto, son dos tipos distintos. Y la única relación que tú puedes hacer entre esos tipos es explícita. Por ejemplo, utilizando herencia o algún otro tipo de composición. En el caso del estructural, lo que pasa es que tú, para decir que un tipo es uno específico, solo tienes que saber si la estructura es lo que estás esperando, ¿no? O sea, lo dice el nombre, pero es muy específico en que no importa si realmente no es el tipo, si se parece, si tiene la estructura que tú estás buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría ser? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, voy a definir aquí lo que es un protocolo, y ahorita les explico bien qué es el protocolo, que es un renderable. Entonces va a ser cualquier cosa que tenga una función render y que devuelva un string. Y yo voy a tener una función que al final va a utilizar eso como un parámetro, ¿no? Entonces dice, esta función render va a aceptar cualquier objeto que sea rendereable, y voy a llamar internamente el punto render que tenga, ¿no? La función render. Por ejemplo, podría ser en este caso un template. Y un template va a tener implementado su propio render, y aunque no hay una relación directa entre renderable y template, lo que va a hacer es que va a cumplir con el contrato. Esto básicamente, el protocolo es como lo que veríamos en otro lenguaje como una interfaz. Por ejemplo, en Go, las interfaces son de esa manera, contratos más estructurales y no explícitos como en Java, en el que tú le tienes que decir, ok, este tipo implementa esta interfaz, sino simplemente con que ya tenga las características que tú estás esperando, va a estar cumpliendo esa interfaz. Entonces, aquí en este caso, pues ya tenemos el template. Yo puedo tener otra clase que sea, no sé,
¿cómo? Gráfico 3D y se lo paso a esta cosa, y tiene un método de render, lo va a agarrar sin preguntar si tienen esas dos clases una relación explícita estilo herencia o de otro tipo, ¿no? Entonces, esto es muy útil porque también te permite realmente diseñar APIs muy específicas basadas en contratos, ¿no? Uno de los protocolos, algunos de los protocolos que ya tiene Python incluidos son unos que ya conocemos, por ejemplo, el iterable. El iterable, Python lo utiliza muy internamente cada vez que vas a hacer un for, porque tú le vas a decir, ok, voy a iterar en una lista, voy a iterar en una tuple o voy a iterar en una cadena. Entonces, ya tenemos ahí también una forma de utilizarlo como anotación de tipo, un iterable de otro tipo. La T es que tú le puedes pasar un tipo para que sea específico. Igual el iterator, que es muy similar, nada más que tiene el método next. Tenemos algo que tú le puedes sacar el tamaño, sea lo que sea. Entonces, con que tenga un método len, ya va a cumplir con esa interfaz. También, si es un contenedor de X objeto, tiene que tener el contains y las colecciones, ¿no? Que tienen un len, un iter y un contains, que básicamente es todo lo anterior que tenemos. Hay algunas otras más que ya podemos estar utilizando, que ya vienen con Python y nos va a servir mucho para pues poder definir un poquito más los programas. Algo importante es que podemos hacer las anotaciones de tiempo gradualmente. Por ejemplo, tenemos una librería externa en la que no tiene anotaciones, lo que vamos a hacer es decirle al analizador, ignora esto porque me va a dar muchos errores. También podemos utilizar el tipo any, que básicamente es como siempre ha funcionado y no va a tener ningún chequeo de tipo, entonces te va a permitir utilizarlo pues, como si no hubiera ningún problema, pero tampoco te va a servir de mucho. Y también puedes hacer casteo explícito de los tipos que quieres que se transforme cualquier otra cosa que también sea externa, ¿no? ¿Qué más? Tenemos imports condicionales que te van a servir porque hay veces que necesitas importar algo simplemente para definir que va a retornar ese tipo. Esto es un problema porque te puede dar dependencias circulares y también es un problema porque cada import pues, le va aumentando un poco más de carga a tu programa. Aunque esté cachado y todo, por lo menos en el tiempo de inicio del programa, pues le va a dar problemas, o más bien un poquito más de trabajo. Por último tenemos los stops, que básicamente cuando tú corres algo que utilice librerías externas te va a decir, no encuentro las anotaciones para esta librería. Entonces, ¿cómo se resuelve? Tenemos algo que son los stops, que es un archivo PY y latina, que tiene solo las anotaciones, nada de implementación. Puedes empaquetar esas anotaciones y distribuirlas en PyPy como cualquier otro programa de Python. No afecta el performance porque está totalmente separado, entonces tu MyPy lo que va a hacer va a buscar las anotaciones para ver que eso esté bien. Y bueno, Typeshed es un repo mantenido también por los que hacen MyPy, que trae ya anotaciones para la librería estándar, para Flash, Request, algunas otras librerías, son poquitas la verdad, ya para que las empieces a usar directamente. ¿Y qué es un stop? Básicamente, como les digo, es puras anotaciones. Si es una variable no tenemos que poner el valor, si es una función no tenemos que poner el cuerpo y ponemos esos 3 puntos. Y bueno, eso es todo el análisis estático que podemos hacer. Pero hay algo que nos puede servir también en runtime. Y esto sí está un poquito ya más experimental, porque, como les dije al principio, las anotaciones de función se pueden acceder en runtime por medio de la propiedad annotations. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, esto es un ejemplo de una librería que se llama Pydantic y FastAPI, que básicamente van a hacer el checado de tipos para datos introducidos por el usuario, ¿no? En este caso va a ser por medio de una API, entonces yo nada más les digo, ok, yo voy a esperar un model de con las anotaciones que ya le puse directamente, y este endpoint
va a recibir eso en JSON, en el formato que sea necesario. Entonces yo voy a tener ya en ese controller o en ese view directamente una estructura ya limpiada, ya validada, ¿no? Entonces esto, para los que les gusta Django, Red Framework, vean cómo se haría en Django, como con 100 veces más líneas de código. Entonces es algo de lo que podemos hacer. Desgraciadamente es un poco lento todavía. Y también hay otras cosas, como por ejemplo esto es de un framework que estuve usando el año pasado que se llama Pistar, que al final murió, pero lo que te permite hacer es inyección de dependencias utilizando los tipos. Entonces, aquí básicamente yo tengo el Hello User, es una vista, una ruta de web, y yo le digo, ok, yo voy a estar esperando un user, tipo user. Entonces, ya directamente el framework tiene definidos sus componentes, ¿no? Entonces sabe que tiene un user component. Entonces, todas las vistas que me estén pidiendo un user, yo le voy a utilizar el user component para inyectarles el user. Entonces, eso es algo que también podemos hacer gracias a que sabemos que estamos esperando. Y ya. Ok, un aplauso, por favor. Sí, me faltó, pero… Ok, bien. Llegó nuestra sesión de preguntas. Una de las propiedades de Python es de que es pegajoso, es bonito, es indentado y es fácil de leer. Al meter type hints, ¿crees que rompe el concepto de que deja de ser bonito? ¿Qué opinas? Depende cómo los metas. Si los pones como comentario, siento que se ve muy feo porque ya el comentario ya tiene una funcionalidad más que documentar. Pero no, a mí me parece que son muy… O sea, se ve el código todavía elegante. Sí es como un problema para algunos, pero no, o sea, no creo que sea feo. A lo mejor cuando tienes los imports condicionales podría como ensuciarse un poquito más. Hola, buenas tardes. Al principio mencionabas que pues, se usaba mucho en temas de documentación y pues, para la lectura del código después. En términos de desempeño, ¿ganamos algo tanto en Python con el typing y en otros lenguajes en general? ¿Se puede comparar eso para los lenguajes que son tipados? ¿Cómo los afectan desempeño? O sea, en Python no afecta el desempeño porque no sirven para nada en runtime si no lo haces explícitamente. Solo los imports, si se te fue uno que no debías importar, que a lo mejor puede ser un poco más tardado, pero el impacto no se ve, el performance no se ve impactado por nada, por lo menos en Python. En otros lenguajes incluso es más rápido porque ya le dices al compilador que esto va a agarrar y decir, va a ser tamaño específico en memoria, va a tener esto, entonces es de alguna manera más rápido. Bueno, le brindamos un fuerte aplauso, por favor.